Querétaro. Él nació en Tustepec, Oaxaca, oaxaqueño de corazón. Allá pasó toda su juventud y su primera carrera, y después Dios le trajo para estudiar en el Seminario Teológico Presbiteriano, donde en 2 periodos, un periodo que fue truncado por algunas circunstancias, pero finalmente terminó y recibió su licenciatura en teología. Ha tenido muchos cargos en los presbiterios a los que pertenece, y esta mañana tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros para exponer la palabra. Démosle pues una calurosa bienvenida al presbítero Samuel López. Muchas gracias. Su esposa, María Guadalupe, no está en este momento con nosotros, pero a mediodía sí nos va a acompañar. Entonces los asistentes al culto a las 12 tendrán la oportunidad también de conocerla. Vamos pues ahora a tener la alabanza musical, después de la cual recibiremos la palabra del Señor en la predicación del presbítero Samuel López.
por qué es necesaria la oración para los cristianos? El tema de hoy tiene que ver con la oración. El coro cantó el Padre Nuestro, la oración modelo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la oración para los cristianos? El Catecismo de Heidelberg dice así: porque es el punto principal de nuestro agradecimiento que Dios pide de nosotros, y porque Él quiere dar su gracia y su espíritu solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Por eso es necesaria la oración para los cristianos. Y esa es la pregunta 116, pero la 117 también dice: ¿y qué es necesario en la oración para que agrade a Dios y sea oída por Él? Y responde el Catecismo diciendo: primero, que pidamos de todo corazón al solo y verdadero Dios, el cual se ha manifestado en su palabra, todas las cosas que Él desea que le pidamos. Segundo, que reconociendo sinceramente toda nuestra pobreza y miseria, nos humillemos delante de su majestad. Y por último, que apoyándonos sobre este firme fundamento, sepamos que, pese a nuestra indignidad, Él escuchará nuestra oración por amor del Señor Jesucristo, como nos lo ha prometido. Estas son las preguntas 116 y 117 del Catecismo de Heidelberg. Y cuando hemos leído en la Biblia la oración de Daniel, el profeta, y cuando hemos leído también en el Evangelio de Lucas la oración ferviente que hacía nuestro Señor Jesucristo, y cómo hubo una respuesta inmediata de parte de Dios, podemos decir que la oración eficaz del justo es escuchada. La oración eficaz del justo es respondida por Dios siempre. Tal vez alguno aquí dirá: bueno, yo no soy Daniel, el profeta. Yo tampoco soy el Señor Jesucristo. Ni siquiera soy como el apóstol Pablo. Pero tú eres un cristiano, como Daniel, como el apóstol Pablo, como Moisés. El apóstol Santiago nos dice que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones iguales a las nuestras, y oró fervientemente, y Dios escuchó su oración, y Dios cerró los cielos para que no hubiera lluvia por 3 años y 6 meses. Y después Elías volvió a orar, y Dios escuchó su oración y respondió con lluvia, una lluvia torrencial sobre su pueblo. Y esto es algo que yo quiero resaltar en el pasaje de Daniel. ¿Cuáles son las cosas que Daniel incluyó en su oración para que podamos decir que era una oración eficaz, que pudo mucho, ¿verdad? Y vamos a resaltar entonces, vamos al pasaje de Daniel capítulo 9 y vamos a ir resaltando. No me gusta decir cuántos puntos voy a tener en mi predicación, pero les voy a decir, vamos a resaltar 4 cosas que están aquí
en la oración de Daniel. Miren, Daniel estaba estudiando el rollo de la profecía de Jeremías. ¿Cuántos han leído al profeta Jeremías? ¿Verdad? Creo que la mayoría lo hemos hecho. Pero hay muchas cosas en los libros de los profetas que son difíciles de entender, que no se pueden entender con el razonamiento humano solamente. Bien decía el apóstol Pablo: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Se necesitan estos dos elementos: la ayuda espiritual de parte de Dios y también nuestro razonamiento para que podamos entender las cosas. Y aquí está un hombre llamado Daniel, que está leyendo en los libros, en el libro, del profeta Jeremías. Y llega un momento en donde él no puede entender lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías. Estaba leyendo Jeremías capítulo 25, ahora podemos decir así, ¿verdad? Jeremías capítulo 25 y Jeremías capítulo 29. Esa sección estaba leyendo el profeta Daniel. Pero al profeta Daniel le interesaba saber este tiempo que Dios había determinado en donde el pueblo de Israel iba a ser asolado. Y se decía allí en la profecía del profeta Jeremías, 70 años. 70 años de desolaciones, 70 años de pérdida, 70 años de tristeza, de luto, de dolor. Y Daniel estaba preocupado en cuanto a saber el cumplimiento de ese tiempo. Ya es ahora, me tocará verlo a mí. Me tocará a mí entender lo que Dios tiene preparado. Y la verdad es que Daniel tenía una mente noble, sagaz. Si ustedes leen el libro del profeta Daniel, en el primer capítulo, dice la Biblia que Dios dio a Daniel entendimiento y sabiduría, más que a cualquier sabio y astrólogo de aquel tiempo. Entonces Daniel tenía una mente sagaz, noble, pero no confió en su propio juicio, sino que dedicó tiempo para orar, porque quería saber lo que Dios había revelado por medio del profeta Jeremías. La oración y el estudio deben combinarse. ¿Cuántas veces muchos jóvenes vienen a la iglesia y dicen: por favor, ayúdenme a orar porque mañana tengo un examen muy importante? Y la pregunta que siempre hacemos es: ¿ya estudiaste? Porque si no has estudiado bien, entonces la oración no creas que es un conjuro mágico para que te llegue la revelación así del cielo. Haber orado bien es haber estudiado bien y viceversa. Cuando alguien sabe orar es porque ha estudiado bien, y cuando alguien sabe estudiar bien es porque pide a Dios en oración que le dé la sabiduría, la sagacidad, el entendimiento para estas cosas en donde el ser humano no puede comprender. Y decía yo que hay 4 cosas que quiero resaltar entonces de esta oración del profeta Daniel. Número 1, Daniel estaba
decidido, estaba resuelto a obtener la bendición que buscaba. El verso número 3, si me ayudan a leerlo, por favor, de este capítulo 9, por favor, ayúdenme, hermanos, a leer el verso número 3 de este pasaje. Muy bien, fíjense, dice aquí, volví mi rostro a Dios. Esto significa realmente buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar la ayuda que solamente Dios puede otorgar. Cuando un esposo y una esposa están disgustados, lo que el esposo debe hacer es buscar el rostro de la esposa. La esposa va tal vez a bajar la mirada o a voltear o a buscar distractores, porque no quiere la confrontación, no quiere que el esposo la mire a los ojos. Pero llegará el momento en que la esposa tenga que mirar también el rostro del esposo y el esposo tenga que mirar el rostro de la esposa. Y entonces ese simple cruce de miradas dará un entendimiento de que las cosas empiezan a estar bien. Cuando el profeta Daniel dice, volví mi rostro a Dios, ¿dónde estaba poniendo la mirada el profeta Daniel? ¿A quién estaba mirando entonces? Si no estaba mirando a Dios, ¿a quién estaba mirando? Pero saben, más adelante voy a explicar cómo Daniel se sentía indigno de que Dios lo mirara a la cara. Daniel se sentía como una miseria, se sentía despreciado por Dios. ¿Qué piensas tú cuando las cosas van mal en tu vida? Lo que pensamos es, pues Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no me quiere ver. Entonces, pues si Dios no me quiere ver, ¿yo por qué lo tengo que mirar? Si Dios me está tratando de esta manera y ha traído sobre mí desolaciones, tristeza, muerte, dolor, luto, entonces Dios no me quiere ver y Dios me está tratando mal. ¿Yo por qué tengo que buscarlo? ¿Por qué tengo que acercarme a Él y buscarlo? Pero saben, si ustedes leen Jeremías capítulo 25 y Jeremías capítulo 29, especialmente el capítulo 29, el profeta Jeremías también dijo que en medio de todas las desolaciones que iba a traer sobre su pueblo, llegaría el momento en que su pueblo volvería el rostro a Él. Lo buscaría sinceramente, lo buscaría en oración, lo buscaría en arrepentimiento, lo buscaría confesando sus pecados. Y entonces Dios dice, y yo voy a escucharlos y los voy a restaurar con toda la gloria que tenían antes. Y por eso Daniel entonces busca a Dios, vuelve su rostro a Dios, y esto expresa un propósito decidido, una firme determinación. Estaba resuelto para perseverar en la oración, porque sabía que Dios lo iba a escuchar. Si alguien aquí quisiera hacer algo por Dios, por la verdad, por la justicia, por la cruz de Cristo, por su iglesia,
¿no dedicaría tiempo a orar primero? ¿No dedicaríamos tiempo a buscar la voluntad de Dios? La Biblia nos enseña que Jacob, el patriarca, cuando venía de allá de Padán Aram hacia la tierra de Canaán, tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y algo interesante que sucedió en ese encuentro es que había una lucha entre el ángel de Jehová y Jacob. Y el ángel decía, déjame. Y Jacob decía, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré hasta que no me bendigas. Y no lo soltó hasta que el ángel de Jehová le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel. Fíjense qué gran cambio, ¿no? El tranzas, el usurpador, por el que lucha del lado de Jehová. Qué gran cambio de vida, qué gran bendición. ¿No estaríamos nosotros resueltos también a buscar de parte de Dios esa bendición? Necesitamos hacerlo entonces por medio de la oración, una oración perseverante. La segunda cosa que quiero resaltar aquí es que Daniel sentía profundamente la miseria de su pueblo. Daniel sentía profundamente la miseria de su pueblo. El verso número 12, al final de este capítulo 9, en el verso 12, al final de este verso dice, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. En realidad había tristeza, había dolor, había amargura, había luto. ¿Saben? La condición de Jerusalén es que estaba en ruinas. Los habitantes de Jerusalén habían sido llevados cautivos. Lo más selecto de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Se habían quedado en Jerusalén viudas, huérfanos, gente humilde. Había muchos cadáveres tirados en la ciudad de Jerusalén. Los que estaban en Babilonia clamaban y gemían por su liberación. Y en realidad esto era algo que aquejaba al profeta Daniel. Y miren la oración de Daniel. Varias veces Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verso 5. Nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti pecamos, le dice Daniel a Dios en el verso 8. Ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Vean cómo Daniel reconoce cómo está la condición de su pueblo en el sentido espiritual. ¿Por qué después de 50 años le pegaron a nuestro país 2 ciclones como estos, Manuel e Ingrid? ¿Por qué muchos estados están afectados? Pues es natural, ¿verdad? Es la naturaleza, es impredecible. Pero no solamente los desastres naturales, sino el descalabro social,
económico y espiritual de nuestro país. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, estamos bien. Ahorita que nos saludamos, varios hermanos me dijeron, ¿cómo está? Y yo decía, bien, un poco ronco. Pero este resfriado, este pequeño resfriado, un leve resfriado que tiene el pueblo de México, ¿es su condición normal? ¿O ya subió a un catarrito? ¿Verdad? ¿O ya tenemos problemas con todos los bronquios y los pulmones? Pero estamos bien. ¿Cómo está la condición espiritual del pueblo de México? ¿Cómo estamos? En todas las áreas de nuestra vida, de verdad, estamos mal. ¿Cuántos aquí sabemos de la terrible condenación que pesa sobre nuestros semejantes? Y no estoy diciendo que vendrán más huracanes o ciclones o terremotos. Estoy hablando de la condición espiritual. ¿Cuántos aquí sabemos la terrible condenación que hay sobre nuestros familiares que no conocen de Dios, sobre nuestros amigos, sobre nuestros vecinos que no conocen de la salvación que Dios ofrece? ¿Cuántos sabemos de la horrenda condición que espera a causa del pecado y de la ira de Dios que vendrá sobre tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares, a menos que sean salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo? Mira, la Biblia dice que lo único que queda para una persona que no conoce la salvación que Dios ofrece, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Olvídate de la situación económica, porque como quiera eso lo podemos pasar. Olvídate de los desastres naturales, que son pasajeros y que hay gente que va a ayudar y que está ayudando en estas cuestiones. Pero ¿qué de la condición espiritual que espera a millones de mexicanos? Pensemos nada más en México, nuestros hermanos de sangre. Pensemos en los mexicanos. Bueno, no pensemos en todos los mexicanos. Pensemos en los que viven aquí en el Distrito Federal, que son muchos. ¿Cuántos aquí sabemos lo que espera a millones de personas? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para compartir el mensaje de la salvación que Dios ofrece? ¿No deberíamos estar orando fervientemente a Dios por cada miembro de nuestra familia, por cada amigo nuestro, por cada vecino, para que conozcan la salvación a través de Jesucristo? ¿No deberíamos estar como Daniel, sintiendo profundamente la miseria de nuestros semejantes, de nuestro pueblo? Deberíamos sentirla. Daniel confesó esto y confesó también su pecado él mismo. La tercera observación que yo hago aquí en la oración de Daniel es que él tenía una clara convicción del poder de Dios para ayudar a su pueblo en su aflicción. Daniel sabía
que solamente Dios era el único que podía ayudarles en esta situación. Algo que normalmente encontramos en las Escrituras es que cuando están pasando por un momento difícil, cuando el pueblo de Dios está pasando por un momento terrible o de angustia, Moisés, Elías, Jeremías, Daniel y muchos de los escritores de los salmos hacían esto. Se referían a un momento muy importante en donde Dios mostró su poder, su grandeza, su soberanía. Egipto, la esclavitud en Egipto y la liberación de Dios de la esclavitud en Egipto. El paso del Mar Rojo en seco por parte del pueblo de Israel. Daniel no es la excepción. Aquí Daniel se remite a este punto importante de la historia del pueblo de Israel. Tú nos ayudaste allá en el pasado. Tú mostraste tu poder. Tú mostraste tu soberanía por encima de todos los dioses. Y nos liberaste con mano fuerte, con brazo extendido. Nos sacaste de la esclavitud y nos has traído así ampliamente por todo este camino. Y Daniel entonces, después de referirse a esto, dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste un renombre cual lo tienes hoy. Daniel se aferra a este acto de la antigua proeza y argumenta que Dios puede hacer algo parecido hoy. Y por eso dice: apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Daniel está seguro de que Dios puede actuar poderosamente en medio de su pueblo, en medio de la cautividad babilónica, así como actuó poderosamente en la cautividad egipcia. Algo que quiero resaltar aquí es este peculiar denuedo de parte de Daniel. Daniel dice: oh Señor, oh Señor, oh Dios, oh Señor, Dios nuestro, escucha, Dios mío, escucha, Señor. ¿Saben? Cuando alguien repite y repite y repite el nombre de Dios o el nombre Padre o Dios mío, muchas veces las oraciones que se hacen públicamente y donde se repite tantas veces el nombre de Dios, pues pudiéramos decir: este hermano está usando mal el nombre de Dios. Y hay un mandamiento que dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pudiéramos ser acusados de usar en vano el nombre de Dios. Y sí, yo he escuchado oraciones en donde: oh Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, porque mira, Padre, que tú eres el único Dios que nos ha traído y te pedimos a ti, Señor, que, y ese nombre, Señor, Padre y Dios, se usa como muletilla en las oraciones. Es como si mi esposa dijera: Samuel, te pido, Samuel, que me pases, por favor. Samuel, pásame un hilo de Samuel, de como que, oye, ya bájale a usar el nombre de Samuel tantas veces, ¿no? Con que digas una vez mi nombre es suficiente. Ya sé que te estás dirigiendo a mí. Pero en Daniel, esta oración es una oración en donde
él de alguna manera está orando fervientemente. Cada expresión de Daniel es una expresión en donde está clamando más y más a Dios. Hemos leído el pasaje de Mateo capítulo 26 y Lucas también leímos en el capítulo 22, pero en Mateo 26, donde se refiere a la misma oración del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, dice el evangelista Mateo que Jesús oró 3 veces usando las mismas palabras. Entonces pudiéramos pensar que Jesús rezó, porque rezar es repetir, ¿verdad? Pero 3 veces usó las mismas palabras. Y algo interesante es que Jesús oraba más vehementemente a su Padre usando las mismas palabras. Resaltaba más y más lo que quería pedirle a Dios. Y le decía el Señor Jesucristo a su Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces Jesús hizo esta misma oración. Y el profeta Daniel insistía y decía: oh Padre, oh Dios, oh Señor, a ti es al que te pedimos, actúa ahora, hazlo y no tardes por amor de ti mismo. Bien dice el profeta, el apóstol Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración que se hace fervientemente puede mucho. Y la última cosa que quiero resaltar aquí es que la oración de Daniel fue respondida inmediatamente. La oración de Daniel tuvo una respuesta pronta de parte de Dios. Los versos que ya no leímos de Daniel, del verso 20 al 23, dice: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel quería saber esto de las 70 semanas o los 70 años, y tuvo una respuesta inmediata de parte de Dios. ¿Sí? En esa misma hora Dios respondió para Daniel. Al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, nosotros leemos en el Evangelio que enseguida vino un ángel para confortarlo. Cuando él estaba clamando fervientemente, vino un ángel para confortarlo. ¿Qué respuesta había para el Señor Jesucristo? La respuesta para el Señor Jesucristo fue: no. No voy a pasar de ti esta copa. Se hará como yo quiero, le dijo Dios al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo aceptó esta resolución. Al profeta Daniel, la respuesta que tuvo fue positiva. Y Dios le dijo: yo te voy a dar el entendimiento, yo te voy a dar la sabiduría para que entiendas lo de los 70 años de desolaciones sobre mi pueblo. Y tuvo una respuesta inmediata. Pero alguien aquí puede decir: hermano,
Y nosotros hacemos oraciones y no tenemos una respuesta inmediata de parte de Dios. A veces pasan 5 años que estamos orando por un familiar que está enfermo y al final ese familiar muere. Creo que Dios no escuchó mis oraciones. O alguien aquí puede decir, yo he estado orando 20 años por mi esposo y no quiere venir a la iglesia. Y hemos tenido conflictos. Él de alguna manera me permite que yo venga al templo, pero han pasado 20 años que yo he estado orando para que Dios tenga misericordia de mi esposo y él no quiere saber nada de la iglesia. Bueno, ya hay una respuesta de parte de Dios. La Biblia dice que no es para todos la fe. Y tampoco es en automático que si tú eres creyente, también tu esposo se va a hacer creyente. No lo pienses así. Tal vez Dios está diciendo, espera, espera. Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis tiempos no son como tus tiempos. Espera. Pero ya hay una respuesta de parte de Dios. Puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un espera. Y sabes, Dios quiere que nosotros sigamos fervientes en nuestras oraciones. Que no desmayemos en orar. Porque alguien puede decir, pues ya llevo 20 años orando y no hay cambio, Señor. El profeta Daniel seguramente estuvo orando 70 años y veía las desolaciones de su pueblo. Y llegó un momento en que dijo, voy a volver el rostro a Dios y le voy a preguntar qué significan estos 70 años. ¿Ya llegaron a su fin? ¿Ya terminaron? Que Dios sea el que responda a nuestras oraciones. Pero algo interesante es que la oración de Daniel fue escuchada. Y, ¿sabes? Daniel pedía la misericordia de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué pides tú? ¿Qué estás pidiendo? ¿Cómo son tus oraciones? Daniel pedía la misericordia de Dios sobre su pueblo, sobre su ciudad Jerusalén, sobre el santo monte de Dios. Miren, el apóstol Santiago también dice que nosotros pedimos y pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites y placeres. Entonces debemos saber pedir bien. Debemos pedir por la misericordia de Dios. Debemos pedir por nuestros familiares para que sean salvos y sanos. Debemos pedir para que los planes de su iglesia, de la iglesia de Dios, prosperen. Que este mes de octubre no se celebre un aniversario más, en donde digamos, pues ya estamos viejos, tenemos 33 años, que podamos decir, estamos maduros, estamos capacitados para seguir haciendo la obra de Dios. Que no sea un año más que se acumule a la vida de la iglesia Berit, sino que sea un año más en donde haya éxito, prosperidad y que la palabra de Dios corra como un río impetuoso, que la palabra de Dios brille en medio de las tinieblas, que podamos pedir en nuestras oraciones que la palabra de Dios sea conocida por muchos, así como las aguas cubren el mar. La oración de Daniel tenía como fundamento las misericordias de Dios, no su propia justicia. Miren qué interesante es que Daniel decía, hazlo por tus misericordias, porque nosotros estamos llenos de confusión, nosotros hemos pecado y hemos hecho impíamente, pero tú eres
el que perdonas. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios misericordioso. Y Daniel entonces, su oración fue respondida porque tenía como fundamento las misericordias de Dios. Pero ¿sabes por qué Dios respondió pronto la oración de Daniel? Dice la Biblia que Daniel era muy amado. ¿Sí leyeron esto en el verso 23? Porque tú eres muy amado. Ah, pues qué chiste, ¿verdad? Daniel sí era muy amado, pero ¿y nosotros? Nosotros, yo quiero que digan la palabra, también. ¿De verdad? Nosotros también somos muy amados. Te voy a decir por qué. Mira, fuiste comprado por la sangre preciosa de Cristo. Tú di si eres o no muy amado. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en favor tuyo. Dime si eres o no muy amado o amada. Dios ha tenido y tiene mucha paciencia contigo hasta el día de hoy. No te ha destruido, no te ha matado. Dime si eres o no muy amado. Dios ha tratado con disciplina contigo. Y a lo mejor aquí dices, sí, Dios me ha disciplinado. Pues alégrate, porque solamente un papá que ama a su hijo lo corrige. A los bastardos no les llama la atención. Solamente a los que son sus hijos es a los que trata con amor y los disciplina con amor. Entonces, si eres disciplinado por Dios, tú también eres una persona muy amada. ¿Se saben de memoria el Salmo 103? Los primeros versos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tú eres muy amado y Dios ha escuchado tu oración y Dios ha mandado a su ángel para responderte a esta oración que has hecho. Que el Señor nos ayude para que podamos crecer en fe y conocer que Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.